tal, mis queridos amigos televidentes? Gracias por acompañarnos y por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias porque cada día somos más en esta tribu y en este movimiento que se llama Buena Vida por parte de nuestra audiencia. Hoy le tenemos un programa muy interesante con información muy valiosa que estoy segura que usted la va a poder utilizar. Por ejemplo, la nueva alternativa para resolver el terrible dolor que produce en la articulación del tobillo por millones de razones. ¿Cómo reemplazar la articulación del tobillo? Sí, de eso vamos a hablar en el día de hoy y cuándo sería necesario. Mamá Real en tiempo real. Una campaña para educar en contra del acoso, el llamado bullying, que realmente pasa en muchísimos niños desde que son pequeños hasta la adolescencia y más. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Cómo combatirlo y cómo identificarlo. Hablaremos además de las descargas eléctricas que se producen. ¿Usted ha notado cuando una persona toca a la otra que se produce como una descarga eléctrica y hasta una chispa? A mí me ha pasado en muchísimas ocasiones. ¿Sabe usted además qué día es el mejor para cortarse el cabello? Además de las descargas eléctricas y por qué suceden entre dos seres humanos, vamos a hablar de la relación que tiene la luna para cortarse el cabello. Habría que escoger qué día y cómo está la luna, en qué fase está, para decidir si nos cortamos el cabello o no. Pues hablamos hoy con una experta porque todos los temas son interesantes y de todo y de todos podemos aprender. Yo soy su doctora Marixa Fuentes y a partir de este momento vamos a conectarnos usted y yo con la fuente de lo que somos nosotros. Buena vida. En las noticias del día de hoy, la Florida se ha convertido en el primer estado con la mayor tasa de infecciones de coronavirus entre la población que no se ha vacunado, generando una vez más casos bastante severos entre los pacientes que llegan al hospital. Muchos otros estados están recurriendo a las restricciones y al posible uso obligatorio del nasobuco y sus gobernadores urgen a la comunidad a vacunarse. Ante la cantidad de desinformación que existe en la actualidad, hay que recurrir al sentido común, como decimos desde el primer día que estábamos en pandemia, y a la evidencia científica. Las vacunas son necesarias para vencer a esta terrible pandemia. La ortiga es una planta medicinal que tiene muchas aplicaciones terapéuticas. Se utilizan tanto sus hojas como las raíces y puede ayudarle a combatir infecciones urinarias como la cistitis y la uretritis, que es la inflamación de la uretra. También es muy útil para mejorar los casos de caspa y combatir la caída del cabello. Además, la ortiga es una planta excelente para tomar durante periodos de convalecencia, como durante la recuperación física y mental. Para consumirla como un té, hay que picar sus hojitas, colocarlas en un vaso de agua muy caliente y luego déjela reposar por unos 5 o 7 minutos para que pueda beberla y extraer todo lo que sus hojas nos aportan. Un hombre que no podía hablar o moverse consiguió generar palabras y oraciones en una computadora utilizando solo sus pensamientos. Lo logró a través del implante de un dispositivo experimental que decodifica las señales en el cerebro que antes se producían en su tracto vocal. Por el momento, el paciente está limitado por un vocabulario de 50 palabras, de las que solo puede expresar 15 palabras por minuto en la computadora. Sin embargo, los investigadores aseguran que muy pronto aquellos afectados por la parálisis tendrán la oportunidad de comunicarse en tiempo real a través de este método. La tecnología ayudando a las personas que más lo necesitan. Y nosotros a veces quedamos por sentado y por garantizado que podemos hablar, ¿verdad? Estamos bendecidos. Hasta aquí mis noticias del día de hoy. ¿Qué tal? Aquí estoy en la sala de mi casa, Buena Vida, que también es la suya, y le quiero preguntar, ¿sufre usted de fuertes dolores en la articulación del tobillo?
¿Y ha pensado usted cuál podría ser la alternativa para calmar ese dolor intenso que a veces no le deja ni dormir? Usted cojea cuando camina. Vamos a hablar con un especialista, un podiatra en este caso, que es el que se ocupa de todo lo que es de la parte del tobillo, los pies, todas las articulaciones pequeñitas que hay en los dedos de los pies. El doctor Riquel González. Buenas tardes, ¿cómo estás, doctor? Bienvenido. Buenas tardes, doctora. Gracias por tenerme en su programa de nuevamente. Yo encantada. Especialmente un tema tan interesante y innovador como este. Pues te iba a decir eso, doctor Riquel González. Hasta a mí me resulta sumamente interesante el escucharte hablar acerca de las posibles soluciones que pueden tener los pacientes que sufren de problemas con la articulación del tobillo. Así mismo, doctora, usted sabe cuán invalidante puede ser la artritis de cualquier tipo que sea traumática o la misma artritis reumatoidea, una enfermedad autoinmune destructiva. Los pacientes se refieren a ella como que está hueso con hueso, no pueden desarrollar las actividades que hacen normalmente en su vida cotidiana y el dolor es intenso. Pues bien, le tenemos una solución que es bien innovadora y que con las manos a los dedos podemos contar ahora mismo en Miami quiénes la hacemos, quiénes hacen este tipo de operaciones, un tipo de cirugía que requiere de una curva de aprendizaje un poco alta y hay que de experiencia en cuanto a eso. Estás hablando de abrir una articulación una articulación mayor del organismo que hay que tener un grado de experiencia para poderlo hacer. Pues bien, antes la artritis sabe que invalida al paciente, pues antes todo el mundo trataba de resolverla con inyecciones, tratando de ponerles células madre, PRP. Pues bien, hay muchas variantes que tú puedes hacer en una paciente que no puede mover la articulación del tobillo y que le duele cuando la mueve. Y una de ellas se llama el reemplazo de tobillo, o conocida con sus siglas en inglés TAR, Total Ankle Replacement. El TAR o el reemplazo de tobillo es sustituir esa articulación del tobillo con un implante de titanium que dura aproximadamente 25 a 30 años. Y el paciente, cuando es activo, la única solución que había hasta el momento era fusionarle esa articulación con tornillos o platos. Ahora no, ahora el paciente puede ir a un especialista de los que hacemos este tipo de cirugía y tener una opción más. Puede quitársele el dolor y tener una articulación totalmente funcional. Nuevecita. En la que él puede... Nuevecita de paquete, como decimos los cubanos. Nuevecita de paquete. Muy lindas las imágenes que están acompañando a toda la disertación que está haciendo usted maravillosamente acerca del reemplazo de la articulación del tobillo. ¿Es algo similar, doctor, podríamos decir, al reemplazo de la articulación de la rodilla, correcto? Es el mismo mecanismo, lo que es un poquito más difícil porque la rodilla tiene 2 movimientos, flexión y extensión. En este caso tiene 4 movimientos y que tenemos que mantenerlo durante la cirugía, que es flexión, extensión, supinación y eversión. Tiene que estar el paciente en manos de una persona cualificada para hacer este tipo de cirugía y certificada por el American Foot and Ankle Association para hacer este tipo de cirugía. Doctor Riquel González, ¿y por qué hay tan pocos podiatras que realizan esta cirugía del reemplazo de la articulación del tobillo? Como dije anteriormente, necesita una certificación especial y segundo, requiere una curva de aprendizaje muy alta. Nosotros hemos desarrollado más de 200 casos de reemplazo de tobillo aquí mismo en Miami. Somos, que yo recuerde así mismo, ahora mismo 4 doctores, 2 ortopédicos, cirujanos ortopédicos generales y 2 foot and ankle podiatras cirujanos. ¿Quiénes son los pacientes que específicamente califican para esta cirugía, doctor? Bueno, esa pregunta es interesantísima. No todo el mundo califica para este tipo de cirugía. Tiene que ser un tipo de paciente que sea un paciente por encima generalmente de los 50 años de edad, según
según se estipula en acuerdo con la Food and Agricultural Association, mayor de 50 años de edad que hayan tenido una artritis postraumática, o sea, hayan sufrido un trauma, una fractura, que no haya cicatrizado bien, haya creado un trastorno de la articulación en la cual ellos el dolor es intenso y no pueden mover la articulación, pero sobre todo un paciente activo, un paciente que él quiera seguir su vida activa y poder caminar y hacer su ejercicio o su vida normal. Esos son generalmente los pacientes que califican para este tipo de cirugía. Y sobre todo, doctor, que le cambia la calidad de vida, que es lo más importante. Totalmente, doctora, totalmente. Es algo que debía divulgarse más. Desafortunadamente no se hace, pero debía divulgarse más porque, verdad que, y estoy agradecido que usted trajo este tema al programa porque es algo totalmente innovador. Gracias. Y que le cambia la vida a cualquier persona. Gracias, esa es la idea, esa es nuestra misión, doctor Riquel González. Gracias, es importante que siempre que haya solución se pueda mejorar la calidad de vida. Mamá Real en tiempo real. Y esta es una campaña en la cual vamos a ayudar las abuelas y las madres a nuestros hijos y nietos respectivamente a que no se dejen por el bullying, a que no permitan que se burlen de ellos, a que no permitan que les afecte su amor propio y los deseos de amar la vida, porque por esa razón hay muchos niños y adolescentes que se suicidan. Hablamos de este tema al regresar.